Buen día, traders. Habla Nino Di Russo. Hoy es viernes 6 de octubre del 2023. Son las 5:23 AM en Dallas, Texas, Estados Unidos. Las 7:23 en Buenos Aires. Faltan 3 horas 7 minutos para la apertura de los mercados. Vamos a empezar el briefing de hoy analizando el cierre de los mercados ayer, empezando por la volatilidad que bajó el 0,48% después de una jornada con mucha oscilación, haciendo un shooting star de todas maneras sentándose arriba de la EMA 8, que significa que está en un modo alcista. Y fíjense que se dio el cruce de la EMA 8 a la SMA de 200, lo cual augura una suba persistente. El histograma tiene pendiente negativa. De todas maneras, el MACD comenzó una curvatura, el ADX en control es el del ascenso. Como era de esperar, todo esto afecta a los índices en forma generalizada. SPY 0,04 abajo con un colgado. De todas maneras, este colgado debajo de la EMA 8. El histograma está alcista, el MACD tratando de dar la vuelta. Fíjense que el único dato favorable es que el DMI de descenso está a punto de cruzar la línea de la DX y esa sería una señal de heads up de que podría estar cambiando la tendencia. Está completamente sobrevendido, así que veremos si finalmente se viene o no el relief rally. En el caso del Nasdaq, un colgado con 0,29 abajo, y fíjense que también cerró debajo del EMA 8, con lo cual continúa con la fragilidad debajo de la SMA de 50, que está seriamente curvada. Vemos también un squeeze, se viene el cruce del MACD. Por otro lado tenemos al Dow Jones 0,05 arriba, con un colgado debajo del EMA 8. Se vio el cruce de la EMA 8 a la SMA de 200, lo cual es una señal bajista. En este patrón de muy largo plazo, que es un hombro, cabeza a hombro, veremos cómo continúa. Hay un squeeze tremendo, así que fíjense, la DX ya califica para un relief rally. También se viene el cruce del DMI de descenso a la línea de la DX. Veremos si termina ocurriendo eso, al menos en el día de hoy. En el caso de Russell 2000, el índice de las 2000 empresas de capitalización media, la evolución en el día de ayer fue 0,08 alcista, también con un colgado debajo del EMA 8. Fíjense cómo se curvó también la SMA de 50 y un tremendo squeeze. Y fíjense que ya el DMI de descenso perdió el control. Está debajo de la línea de la DX y esta es una señal de heads up. También acá tenemos el ADX en 37, lo cual ya califica para encender el relief rally. En lo que se refiere al petróleo, esta mañana lo tenemos ligeramente en alza, $82.36 el barril, 0,06 alcista. Una baja notable comparado con lo que ocurrió la semana pasada, que lo tuvimos en $93 el barril. Ayer, fíjense que lo que hizo es un shooting star al final de un ciclo descendente. Esto podría implicar el fin de la caída. Esperemos que no sea así. Quedó debajo de la SMA de 50, iniciando una falla típica de Blue Eyes. Fíjense en el MACD, tiene muchísima pendiente de lo que de alguna manera augura o que continúe la caída o que se quede en un movimiento lateralizado. En lo que se refiere al impacto que continúan teniendo estos parámetros sobre el rendimiento de los bonos a 10 años, ayer bajó el 0,38, de todas maneras altísimo en 47,17, arriba de la EMA 8, y como dijimos, alcanzó en prácticamente 48, sería 4,80, el valor más alto desde el año 2007. En lo que se refiere al tipo de cambio del dólar, fíjense, 0,33 abajo, hizo un shooting star, se sentó arriba de la EMA 8, de alguna manera perdiendo un poco la burbuja que había iniciado. Se viene el cruce del MACD, veremos si de alguna forma este parámetro se acomoda. Algunos metales preciosos lo afectó seriamente, entre ellos el oro, que continuó la caída. Ayer 0,18 lo encontrando piso, haciendo un tremendo squeeze, en el orden de 26. Todavía está verde esto. Acuérdense que nos va a interesar cuando el DMI cruce la línea de la DX con pendiente negativa. Las criptomonedas esta mañana tenemos a Bitcoin 1,32 arriba, 27.777, debajo de la SMA de 200 y de alguna manera siguiendo el ritmo se está observando los mercados de futuros, específicamente del Nasdaq. En lo que se refiere a Ethereum, 1,65 abajo, cerrando debajo de la SMA de 50 y debajo de la EMA 8. Recuerden, este parámetro de $1.638 es de ahora, de esta mañana. Los papeles que explican la mitad del comportamiento del Nasdaq, tenemos a Amazon 0,82 abajo, debajo de la EMA 8, está debajo de la SMA de 50, que también comenzó a curvarse. El histograma
del MACD es alcista, se viene el cruce del MACD también. El ADX está un poco bajo todavía para encender el Relief Rally. En lo que se refiere al resto de los papeles del Nasdaq, comenzando con Meta, 0,26 abajo, y fíjense que está lateralizando, peinando la SMA de 50, que de a poco también se va curvando en este papel. En lo que se refiere a Microsoft, el otro gigante del Nasdaq, 0,13 abajo, arriba de la EMA 8, debajo de la SMA de 50, que claramente se viene curvando hace rato, y este papel viene haciendo lower highs hace rato también. En lo que se refiere a Netflix, el otro gigante del Nasdaq, 1,14 abajo, cerró debajo del EMA 8 y arriba de la SMA de 200, pero está en una falla típica de Blue Eyes todavía. En lo que se refiere a Google, el otro gigante del Nasdaq, la evolución 0,13 abajo con un colgado, pero arriba del EMA 8, arriba de la SMA de 50. En lo que se refiere a Apple, el otro gigante del Nasdaq que nos queda, 0,72 arriba, arriba de la EMA 8 con una SMA de 50 completamente curvada, el MACD en ascenso, y fíjense, todavía la DX está abajo. Cuidado que este tipo de papeles puede hacer un testeo de la SMA de 50 y volver a fallar. En lo que se refiere a los autos eléctricos, comenzando con Tesla, ayer 0,43 abajo con un doji, pero arriba de la EMA 8 y arriba de la SMA de 50. El resto de los autos eléctricos del sector, comenzando con Lucid, 7,19 abajo. Y fíjense que casi toca los mínimos que hizo el 22 de septiembre. En lo que se refiere a NIO, los autos eléctricos de capital chino, 1,93 abajo, cerrando debajo de la EMA 8, debajo de la SMA de 50, en una SMA de 50 claramente en curvatura. De todas maneras, fíjense, el único dato favorable es el MACD con pendiente positiva y en ascenso. De todas formas, está extremadamente frágil, como dije, debajo de la EMA 8. En lo que se refiere a los ETFs que miramos habitualmente, comenzando con SOXL, que está lateralizando 1,29 abajo, se sentó arriba la SMA de 200, ese dato puede ser el menos positivo. Debajo de la EMA 8 ligeramente se viene el cruce del MACD. Tuvimos un gran estrechamiento del MACD y el ADX, y fíjense que el ADX está en 24 y está en un ciclo expansivo, así que probablemente veamos algún relief rally en este papel en breve. En lo que se refiere al ABU, el ETF de las biotecnológicas, rebotó ayer 10%, logró testear por abajo la EMA 8, hay un squeeze muy importante, 34 el ADX, así que veremos. De todas formas, viene en crucero la SMA de 50 debajo de la de 200 y el papel debajo de la EMA 8, así que está muy frágil. Fíjense además lo sobrevendido que está, como para poder encender en algún momento un relief rally. En lo que se refiere a ARK, el ETF de innovación de Cathie Woods, 0,03 arriba, de todas formas debajo del EMA 8. También una squeeze en formación, veremos si nos brinda el relief rally en breve. En cuanto a Macy's, ayer una caída del 3,22%, cerró debajo del EMA 8 en un ciclo expansivo de la DX que está en 41. Veremos si continúa su ascenso o no. Los futuros esta mañana tenemos la volatilidad ligeramente en baja, 0,82. Fíjense el MACD declinante, T2122, 4 weeks, new high, new lows, por el piso, o sea, está en un valor que augura alguna suerte de relief rally. En lo que se refiere al Nasdaq, esta mañana 53 puntos. Recuerden, hoy es viernes, día de cierre de opciones, poco volumen y mucha volatilidad. Está operando debajo del Trendinator y del Volatility Stop con un Commodity Channel Index en ascenso. Tenemos un DPO MOVO en ascenso, así que probablemente o lateralice o quiera encender un relief rally. En lo que se refiere a la semana, 54 puntos arriba, como dijimos, está empezando a hacer un squeeze, el RSI Stochastic está prácticamente completando su ciclo, a punto de iniciar uno nuevo, sigue frágil debajo del Volatility Stop y del Trendinator. Standard & Poor's está 14 puntos arriba, también debajo del Volatility Stop y del Trendinator. Tenemos un commodity en ascenso, así que con el DPO MOVO que está a punto de iniciar un ciclo, tal vez lateralice o inicie un relief rally. Tuvimos una vela R1 en lo que va de esta semana, de todas maneras frágil debajo del Volatility Stop y del Trendinator, como lo está el Nasdaq. Russell 2000, 9 puntos arriba. Fíjense que hizo una vela R1
estaba debajo del volatility stop del trendinator, iniciando un ciclo del RSI Stochastic. Hay una divergencia alcista muy potente en el Commodity Channel Index. Se viene el cruce del Dipiombo. Tal vez esté cerca de encontrar el piso. En la semana continúa frágil y aún está en un patrón de falla debajo del volatility stop y del trendinator. Finalmente tenemos el Dow Jones, el futuro de las industriales, 98 puntos arriba. Mismos comentarios del resto de los futuros, de bajo volatility stop, trendinator. Commodity Channel Index a punto de cruzar el menos 100, es un buen dato. El RSI Stochastic iniciando el ciclo. De todas maneras, en la semana todavía esto está en caída, en falla, debajo del volatility stop y del trendinator. No quedan earnings relevantes de empresas que puedan mover el mercado hoy, pero sí hay un parámetro tremendamente importante a las 8:30 de la mañana, hora del este, que es el índice del desempleo. Así que este es un market mover, claramente. Veremos cómo termina. Recuerden, día viernes, cierre de opciones. En general hay poco volumen, mucha volatilidad frente a este escenario un poco caótico que presenta el mercado a nivel mundial. Esto es todo por hoy. Gracias por su atención. Los espero el lunes en este mismo canal.